Muy buenas tardes para todos. A continuación daremos a conocer lo que hemos venido tratando en el texto o el artículo para el trabajo final de contexto socioeducativo. Teniendo en cuenta que la temática principal o el eje central del trabajo final era la inclusión en educación, decidimos trabajar a propósito de las afinidades que la compañera y yo tenemos con el espacio de la digitalidad y los ambientes de educación mediados por TIC. Decidimos trabajar la inclusión digital en la educación, pero teniendo como eje principal los MOOC, que los daremos a conocer más adelante. Entonces el texto trata sobre una mirada crítica, tomando como referente a Herrero en el libro Elementos para la postura crítica, en donde discutimos cómo los MOOC, bajo la premisa de inclusión educativa o de educación para todos, ha generado de manera adversa mecanismos de exclusión social y educativa. En ese sentido, un posible título que tenemos para el texto es Los MOOC, una mirada crítica al discurso de la educación para todos. Entonces el texto está dividido, aparte de la introducción, está dividido en 3 capítulos. Un primer capítulo en donde tratamos de acercarnos a esa mirada crítica sobre la democratización del saber que plantean los MOOC, pero que descuidan de igual manera otros aspectos que tienen que ver con la inclusión educativa. Un segundo capítulo que trata sobre la diversidad y un tercer capítulo que da como el cierre a estas cuestiones, en donde abarcamos todo lo que tratamos en el primer y segundo capítulo con una mirada ya más centrada en lo que ha significado los MOOC para la educación a distancia y también para la exclusión en la educación. Bueno, en el primer capítulo de nuestro trabajo queremos tratar la expansión del conocimiento más allá de la comunidad académica. Esto con la intención de que las MOOC, al ser cursos abiertos en línea, son pensados como cursos gratuitos a los que las personas pueden acceder, ya sea sin discriminar edades, sin discriminar nivel académico. Digamos, de esta manera en la que están pensadas las MOOC, se puede visualizar como una inclusión. Y teniendo en cuenta esto, se puede ver que estos beneficios de la democratización del saber, como el acceso gratuito, la posibilidad de acceder desde cualquier parte, mirándolo desde Cabero y de Vázquez, son considerados unos beneficios que nos pueden ofrecer acceder a este tipo de aprendizaje que nos pueden ofrecer estas plataformas como lo son las MOOC. Por otro lado, a partir de esos beneficios con los que fueron creados las MOOC, se puede ver que han surgido diferentes posturas acerca de por qué estas MOOC, a pesar de tener beneficios, pueden generar exclusión para el aprendizaje. Esto nos basamos mucho en lo que plantean Manotas, Ross y Gans, debido a que critican que este discurso de que las MOOC son beneficiosas o pueden ser inclusivas para cualquier tipo de persona, debido a que si no se tiene un conocimiento acerca de las MOOC o de utilizar la tecnología para el aprendizaje, se puede volver un limitante para el aprendizaje. Así que se podría considerar que ese tipo de exclusión se puede generar a través de las MOOC, teniendo en cuenta que sí, puede ser muy inclusivo, teniendo en cuenta que están pensadas a nivel gratuito y a nivel, en una plataforma virtual en la que cualquier persona pueda acceder de cualquier lado, sin discriminar edades y sin discriminar su nivel académico, pero que al mismo tiempo las personas que tienen dificultades para acceder, ya sea por edad, por poca nivel tecnológico o competencia tecnológica, por género, exacto, sí se puede generar un tipo de exclusión. Entonces lo que queremos con este capítulo es vislumbrar que, a pesar de que las tecnologías sí pueden ser inclusivas en términos de que cualquier persona pueda acceder, esta misma inclusión puede generar la exclusión o puede, por decirlo de cierta manera, impedir
que cierto tipo de personas con características muy específicas o que no hayan pasado, digamos, por ciertos procesos académicos, se les dificulte o se les limite el acceso a estas. Y esta mirada que se establece en este primer capítulo también abarca los aspectos digamos, de que se ha armado un discurso que ha apuntado solamente a resaltar los beneficios en la educación a distancia que han instaurado los MOOC, y digamos que es un discurso que se ha expandido de manera global, que trata de decirle a la comunidad académica y a la educación global en general que el hecho de que los cursos sean gratuitos y estén pensados para que la persona no pague por su formación y para que acceda a cursos que en términos metodológicos y curriculares están muy bien construidos porque son ofrecidos por universidades muy prestigiosas. Lo que tratan estos autores que la compañera mencionó, que van a soportar de alguna manera nuestra mirada, es que eso no quiere decir que entonces ya se hable de una inclusión educativa o, en este caso, de una educación para todos, porque esta educación para todos que promulgan los MOOC, en realidad no es una educación para todos, sino que es un modelo que permite un libre acceso, y puesto que es masivo, pero cuyos contenidos, cuyo diseño ha estado un poco enfocado en el acceso por parte de la comunidad universitaria, por parte de personas, sujetos que, si bien puede ser de cualquier parte del mundo, en un paréntesis, pues necesitaría únicamente conectividad y buenos recursos tecnológicos, pero que estos diseños no permiten que sea en realidad cualquier persona, y la democratización del conocimiento estaría utilizándose como una retórica en donde nos dicen si es de acceso libre, gratuito, si es masivo, entonces es una educación para todos, cuando está pensado principalmente para el acceso a personas con formación académica previa. Esto da apertura entonces al segundo capítulo, que se denomina la educación a distancia y la inclusión, atender a la diversidad, en donde decimos que básicamente lo que propone Cavero, que Cavero es uno de los autores también principales en nuestro trabajo, de que la educación a distancia, sea cual sea su modalidad, debe permitir ciertos beneficios a las personas, y entre estas está, como responsabilidad de la educación a distancia, que las personas de cualquier estrato social, de cualquier comunidad étnica, también de cualquier cultura en específico, de cualquier país, y incluso de cualquier edad, puedan acceder a una educación formal a distancia, que esto de cierta manera no se ve vislumbrado entre las funcionalidades de los MOOC. En tanto, una persona de una comunidad indígena, por ejemplo, un adulto mayor, o incluso los niños, no tendrían acceso, estarían siendo de alguna manera excluidos en las funcionalidades y las oportunidades que generan los MOOC. En realidad hay autores que dicen que la cuestión de los MOOC está polarizada, en que unos opinan que es solamente prestigio universitario y otras posturas aluden a que efectivamente es la solución, por decirlo así, la educación de nuestro siglo. Pero la postura de nosotros, si bien es crítica al discurso de la educación para todos, no cae en esa polarización, en tanto lo que estamos tratando básicamente es que si los mecanismos de la educación a distancia deberían ser abiertos para la diversidad de las personas, no se debería hablar de inclusión educativa y social solamente porque un acceso es abierto y gratuito. Entonces, básicamente, Tapia, García y Cavero son los que también van a proporcionar unos cuestionamientos sobre, bueno, si en realidad los MOOC y la noción de democratización del saber y educación para todos se cumple con estos recursos.
Bueno, ya teniendo en cuenta lo que plantea el compañero David, en el tercer capítulo nos queremos enfocar en cómo, a pesar de ser un medio de educación innovador, puede generar esta exclusión de la que venimos hablando en los capítulos anteriores. Para esto nos basamos en 3 autores principalmente, que son Connolly, Poi y González, los cuales más que todo plantean que esta exclusión, como le estaba diciendo David, se puede generar a diversos tipos de población, ya sea por su etnia, su género, por su, digamos, su condición de adulto mayor, o porque no tiene las competencias necesarias para comprender en su totalidad o cómo funcionan las plataformas que ofrecen ese tipo de educación. Asimismo, es importante resaltar que esta exclusión o estas dificultades que pueden presentar estas personas generan deserción de la mayor parte de las personas que acceden a este tipo de educación. Del 95% al 98% puede desertar de estudiar dentro de esas plataformas, lo que nos da un panorama muy amplio acerca de por qué, a pesar de ser tan innovadoras, pueden generar ese tipo de situaciones en las que las personas ya no quieren acceder a esta educación porque no tienen las competencias necesarias. A pesar de ser una plataforma gratuita y ofrecer tantos beneficios para las personas y para que puedan acceder al aprendizaje en diferentes partes del mundo por medio de estas, se puede generar exclusión porque la forma en la que estas están diseñadas, así como lo plantean los autores, ofrecen ciertos parámetros que solamente los pueden llenar a su cabalidad las personas que sí tienen una formación o que sí comprenden y tienen todas las competencias necesarias para acceder a algo tecnológico, que comprenden cómo funcionan las plataformas, cómo se evalúa dentro de esas plataformas y cómo estas plataformas funcionan en términos de materiales y de recursos que ellos pueden usar, mientras que este otro tipo de personas, como lo veníamos hablando en el capítulo anterior con atención a la diversidad, no comprenden las dinámicas que estas plataformas pueden ofrecerle al usuario. Exactamente. Para finalizar, entonces, en una revisión juiciosa que hemos hecho de la literatura con respecto a la temática, se encuentra que evidentemente los estudios se han centrado en el ámbito universitario, porque pareciera que, aunque se clama por la educación para todos a través de los MOOC, a final de cuentas los MOOC son recursos producidos por universidades para universidades. Es mucha la cantidad de personas que tiene acceso a los MOOC de diferentes partes del mundo, diferentes universidades del mundo, pero entonces habría que tener cuidado, una vista atenta a la educación para todos, en tanto esto también genera exclusión a diversas poblaciones que no necesariamente pertenecen al sistema académico, por decirlo así. Incluso autores como Connolly, Poi y González proponen que para que estas plataformas sí puedan llegar a hacer una educación para todos, hay que fijarse muy bien en los recursos que se utilizan para poder que se genere esa exclusión o esa educación que ellos pretenden y a la que se proponen dentro de ese tipo de plataformas. Este sería entonces el marco general de lo que tratamos en este artículo para el trabajo final de contexto socioeducativo de la maestría en educación. Muchas gracias. Muchas gracias.